5 razones por las que las sanciones de Estados Unidos no acabarían con Nicolás Maduro. Estados Unidos anunció un embargo económico sobre Venezuela, con la intención de poner fin al gobierno autoritario de Nicolás Maduro. En una orden ejecutiva del 5 de agosto, el presidente Donald Trump dijo que las nuevas y severas sanciones dirigidas a cualquier empresa o individuo fuera de Venezuela que haga negocios directa o indirectamente con el gobierno de Maduro fueron una respuesta a la continua usurpación del poder del gobierno de Maduro y a los abusos de los derechos humanos. Todos los gobiernos de Venezuela en Estados Unidos ahora también están congelados. Las nuevas medidas representan una escalada significativa respecto a sanciones previas, dirigidas principalmente a funcionarios del gobierno y algunas industrias claves como el gas, el oro y las finanzas. Pero mi análisis de la crisis política y económica de Venezuela sugiere que un embargo por sí solo no provocará la salida del poder de Maduro. Estas son 5 razones que explican por qué. La economía de Venezuela ya está quebrada. Los embargos son una herramienta de política exterior diseñada para presionar a gobiernos corruptos a cambiar su comportamiento, cortándoles el flujo de efectivo. Es demasiado tarde para hacer eso en Venezuela. Después de años de mala administración y corrupción del gobierno de Maduro, la economía de Venezuela está en ruinas. El PIB se ha contraído en más del 15% al año desde 2016. La hiperinflación alcanzó 10 millones de por ciento en 2019. El gobierno con problemas de liquidez de Maduro incumplió con sus bonos de deuda en 2017. Este año no ha podido realizar pagos por $1.000 millones que el Deutsche Bank y el Citigroup le prestaron a Venezuela utilizando el oro como garantía. El gobierno de Venezuela está casi en bancarrota. Pero como este declive económico ha ocurrido gradualmente, comenzó en 2014. Los venezolanos ricos, especialmente los funcionarios de gobierno corruptos, han puesto su dinero en el extranjero, mayormente en mercados europeos. Por ejemplo, según el diario The New York Times, venezolanos son dueños de cerca de 7.000 departamentos de lujo en Madrid. Las sanciones de Estados Unidos simplemente no pueden perjudicar a la clase gobernante venezolana de la misma forma que podrían haberlo hecho varios años antes. Punto número 2. El embargo deja intactos algunos flujos de efectivo. Las nuevas y duras sanciones de Trump a Venezuela no son un embargo comercial total como el embargo de Cuba, que ha aislado casi por completo a la isla de los mercados internacionales desde 1992. Las importaciones y exportaciones con el sector privado, un mercado aún considerable a pesar de las políticas socialistas de Maduro, continuarán fluyendo libremente, al igual que las remesas enviadas por los venezolanos que viven en el extranjero. Estas dos fuentes de ingresos son en dólares, que son mucho más estables y valiosos que la moneda local. Combinados pueden por un tiempo mantener a la debilitada economía venezolana a flote. Un embargo incompleto, en otras palabras, no provocará un colapso completo de la economía. Los pobres. Punto número 3. Los pobres, no el gobierno, serán los más damnificados. Los venezolanos que tienen acceso a dólares a través de remesas o ahorros guardados de antes de la crisis están sobreviviendo. Pueden comprar comida, medicamentos y gasolina y otros bienes para intercambiar. Pero hoy día la mayoría de los venezolanos son tremendamente pobres. Según Naciones Unidas, el 90% de las personas vive en la pobreza. Esto es el doble de lo que era en 2014. El sueldo mínimo venezolano de cerca de $7 por mes no alcanza para cubrir las necesidades básicas de una familia. Como resultado, la desnutrición se está expandiendo. El año pasado, venezolanos reportaron haber perdido un promedio poco más de 11 kilos y 2/3 dice irse a la cama con hambre. La mayoría de los venezolanos depende del gobierno para comer. Sus entregas mensuales de alimentos y bienes básicos altamente subsidiados conocidos como CLAP son una salvavidas para los pobres. Si el gobierno se queda sin dinero, los pobres son quienes lo sentirán más, no los funcionarios de gobierno y otros venezolanos con acceso a dólares. Punto número 4. China y Rusia todavía apoyan a Venezuela. Maduro tiene pocos aliados internacionales. Cuando el gobierno de Trump lideró a principios de este año los esfuerzos para que se reconociera al líder Juan Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela, 60 países se sumaron,
pero China y Rusia continúan siendo los impulsores internacionales más poderosos de Venezuela y han rescatado a Maduro otorgándole a su gobierno préstamos masivos en el pasado. Ambos países han vetado todos los esfuerzos de Estados Unidos por pasar resoluciones en contra de Maduro dentro de Naciones Unidas. Punto número 5. ¿Te acuerdas de Cuba? Los embargos rara vez producen un cambio de gobierno como el que Trump busca en Venezuela. Piensa en Cuba, que este año celebró el 66 aniversario de su revolución comunista, 57 años después de que el gobierno de John F. Kennedy le impusiera un embargo comercial en su contra. El embargo cubano no acabó con el gobierno de Castro, alimentó el sentimiento antiestadounidense dándole a los Castro un chivo expiatorio para todos los problemas del país, y eso hizo que mejorara la popularidad de su gobierno. Un embargo seguramente no provocará el mismo efecto en Venezuela. Trump le ha dado a Maduro incluso más municiones para culpar a Estados Unidos de las penurias económicas de su país. Maduro ha estado de todos modos haciendo eso durante años, ahora no estará completamente equivocado. China ha explotado los vastos recursos naturales de Venezuela en su beneficio. Rusia ha hecho de la nación sudamericana un socio geopolítico estratégico en el hemisferio occidental, un aliado clave en sus esfuerzos para socavar la influencia estadounidense. Es probable que ninguno de los dos países cumpla con un embargo económico a Venezuela. Analistas esperan que continúen comprando petróleo, oro y otros productos valiosos del gobierno de Maduro, proporcionándole un dinero en efectivo muy necesario para su gobierno. En otras noticias, cercanos a Maduro compran propiedades de lujos en España. Las casas adquiridas tienen un costo ubicado entre los 1.4 millones de euros y los 2.6 millones y están ubicadas en dos provincias, Madrid y Málaga. Al menos 20 personas del chavismo llegaron a España desde Venezuela para comprar propiedades de lujo con dinero en efectivo. La policía del país europeo indaga. De acuerdo con las investigaciones, las casas adquiridas tienen un costo entre los 1.4 millones de euros y los 2 millones, y están ubicadas en Madrid y Málaga. Según el medio de comunicación Matinal, la llegada de estas personas relacionadas con la dictadura en Venezuela se ha dado de manera gradual en los últimos 2 años. Sin embargo, en los últimos meses se ha acelerado tras la crisis que enfrenta el país suramericano y la posible caída de Nicolás Maduro. Los agentes policiales creen que la procedencia de estos nuevos compradores están directamente relacionados con el régimen chavista y que, además, se trata de empresarios afines a Maduro o poseen cargos de confianza que han llegado a España para establecer rutas de dinero y de desarrollo en Madrid y Málaga, con los que mantener el nivel de vida de todos ellos en caso de una potencial caída de la dictadura venezolana, señala el reportaje. Los lugares concretos de elección de las casas en las que se han ubicado coincide con algunas de las zonas más ricas de España, Madrid, especialmente en la zona de Recoletos y Salamanca, Marbella, Mijas y Málaga. Lo que ocurre en España se debe a que el régimen de Maduro ha empezado a buscar maneras de obtener dinero en efectivo, y además invertirlo en medio de un panorama oscuro lleno de sanciones internacionales. Anteriormente, funcionarios del chavismo disponían millones de dólares en bienes en Estados Unidos, pero tras las sanciones de este país, ahora lo hacen en ese continente, debido a que la Unión Europea no ha emitido más sanciones, lo que les permite diversificarse. Los gobiernos de Europa saben que la mayoría de los altos cargos de Maduro tienen a sus familiares viviendo en ese territorio. Pese a esto, han preferido guardarse las sanciones y esperar los resultados del diálogo entre el régimen y la oposición en Barbados. Entre tanto, la crisis en el país suramericano se profundiza. La Unión Europea tiene el poder de ahorcar financieramente al chavismo si lograra confiscarle todos los bienes y las cuentas bancarias que mantienen en ese territorio, cortándole además el flujo de dinero, pero ha permitido que se hagan ese tipo de compras sin emitir ninguna sanción. Antonio Ecarri, embajador de España del presidente Juan Guaidó, ha estimado en unos 300 millones de dólares el dinero robado y sacado de Venezuela por el régimen chavista. Adicional a lo anterior, en marzo se conoció que Maduro habría contratado a un bufete para blindar sus bienes en el exterior. De acuerdo con el diario Expansión, la Procuraduría General Chavista firmó en enero un contrato con Lupicinio Abogados, especialistas en embargos y sanciones. En España viven hijos de jerarcas del chavismo.
tanto civiles como militares, al igual que exfuncionarios de la dictadura. Hay quienes compraron propiedades, pero que fueron sancionados por Estados Unidos y ahora no se atreven a salir de Venezuela. En España, cuando se abrió la caja de Pandora de Andorra, aparecieron nombres de Banco en Madrid, entidad que pertenecía a la banca privada de Andorra. Lo más reciente es que España se asoma como posible destino y refugio de algunos personajes del chavismo, en caso de que caiga Maduro. Según Al Navio, el Carry trabaja con varios despachos de abogados de Madrid para localizar primero los capitales del régimen de Maduro y, una vez precisados, gestionar el bloqueo. Hay que recordar que en marzo, el ministro de Asuntos Exteriores de España, Josep Borrell, dijo que su gobierno estudiará convertirse en refugio de funcionarios del chavismo para lograr la salida del régimen de Maduro.